La Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, de la carrera de Informática, va a presentar ejercicios sobre lo que es la capacitancia y materiales dieléctricos, con los siguientes universitarios, que son Abigail Marcia Goitia Quise, Ariadne Ivonne Mano Flores, y mi persona, Efraín Flores Alanoca, todo esto dirigido por el doctor Silverio Chávez. El ejercicio 23 trata sobre combinaciones de capacitores, el cual nos dice el siguiente enunciado. Cuatro capacitores están conectados como se muestra en la figura. Podemos ver ahí el circuito con sus respectivos datos, el cual nos está pidiendo en el inciso A que encontremos la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. En el inciso B nos está pidiendo calcular la carga de cada uno de los capacitores si la diferencial de potencia en A y B es igual a 15 voltios. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Muy bien, tenemos que recordar que los capacitores en serie la carga llega a ser constante, por lo que llega a ser 1 sobre la capacitancia equivalente llega a ser igual a 1 sobre capacitador sub 1 más 1 sobre capacitor 2. Y en capacitores en paralelo, la potencia llega a ser constante, como puede llegar a ser lo que es la capacitancia equivalente, llega a ser igual a la suma del capacitador 1 más el capacitador 2. Muy bien, ahí tenemos lo que es el circuito en sus respectivos datos, el cual vamos a determinar, ¿no? 15 microfaradios llega a ser lo que es el capacitador 1, 3 microfaradios va a llegar a ser el capacitador 2, y 20 microfaradios va a llegar a ser lo que es el capacitador 3, y el 6.6 microfaradios va a llegar a ser lo que es el capacitador 4. Muy bien, ya teniendo todo esto, lo primero que notamos es que el capacitador 1 y 2 llegan a estar en serie. Por lo tanto, el capacitor entre estos dos capacitores va a llegar a ser 1 sobre el capacitador 5 va a llegar a ser a la suma de 1 sobre el capacitador 1 más 1 sobre el capacitador 2. Esto comenzando a reemplazar los datos, tenemos lo que es 1 sobre 15 microfaradios más 1 sobre 3 microfaradios, el cual nos va a dar un resultado de 2.5 microfaradios. Continuando, ahora reemplazamos el capacitor 5 en el circuito. Tenemos que va a ser igual que el capacitor 5, va a ser igual a 2.5 microfaradios. Recordando también el capacitor 3 va a ser a 20, 0, microfaradios y el capacitor 4 va a ser igual a 6 microfaradios. Teniendo en cuenta estos datos, continuamos que vemos que el capacitor 5 y el capacitor 4 están en paralelo. Entonces, por tanto, hallaremos la sumatoria total, la cual sería el capacitor 6, la cual sería el capacitor 5 más el capacitor 4, donde reemplazando datos obtenemos que el capacitor 5 es igual a 2.5 microfaradios y el capacitor 4 va a ser igual a 6 microfaradios, donde eso nos da la suma de 8.5 microfaradios. Ahora, reemplazando el capacitor 6 en el circuito, tenemos lo siguiente, donde vemos que están los puntos A y B, donde el capacitor 6 es igual a 8.5 microfaradios, recordando. También recordamos el capacitor 3, que es igual a 20 microfaradios, donde finalizando el capacitor 6 y el capacitor 3 están en serie. Resolviendo tenemos que el capacitor equivalente es igual a 1 sobre el capacitor equivalente más 1 sobre el capacitor 6 más 1 sobre el capacitor 3, donde reemplazando los datos nos da que es igual a 1.81 sobre
8.5 microfaradios más 1 sobre 20 microfaradios, donde este nos da un resultado que la capacitancia equivalente es igual a 5.96 microfaradios. Donde podemos ver en la gráfica del circuito, están en el medio del punto A y B. Bien, continuando con el inciso B, calculamos la capacitancia equivalente, pero esta con la siguiente ecuación. Queremos hallar la carga, que es igual a la capacitancia por el diferencial de potencial, a lo que es igual a 5.96 microfaradios por 15 voltios, dándonos un resultado de 89.4 microcoulomb. Como capacitor 6 y el capacitor 3 están en serie, por lo tanto la carga esta será constante, a lo que tenemos que la carga 6 es igual a la carga 3 es igual a 89.4 microcoulomb. Con la carga 3 podemos hallar lo que es la diferencial de potencial en 3. Entonces, reemplazando los datos, tenemos la siguiente división. 89.4 microcoulomb sobre 20 microfaradios, dándonos un resultado para el diferencial de potencial en 3 es igual a 4.47 voltios. Bien, para el diferencial de potencial, en este caso el 6, tenemos que es igual a la división de 89.4 microcoulomb sobre 8.5 microfaradios, dándonos un resultado para este diferencial de potencial en 6, 10.52 voltios. Ahora, como el capacitor 5 y el capacitor 4 están en paralelo, por tanto, su diferencial de potencial es constante y tenemos lo siguiente. El diferencial de potencial en 5 es igual a la diferencial de potencial en 4 es igual a 10.52 voltios. Tenemos el diferencial de potencial, en este caso el 4, podremos calcular la carga 4, que es igual a 6 microfaradios por 10.52 voltios, dándonos un resultado de la carga 4 es igual a 63.12 microcoulomb. Así también tenemos a la carga en 5, que es igual a 2.5 microfaradios por 10.52 voltios, teniendo su carga en 5 es igual a 26.30 microcoulomb. Como vemos que el capacitor 1 y el capacitor 2 están en serie, por lo tanto su carga va a ser constante y tenemos lo siguiente. La carga 1 y la carga 2 es igual a 26.30 microcoulomb. Y así finalizando el ejercicio tenemos la siguiente tabla, en la que el capacitor 1 es igual a 15 microfarad con carga de 26.30 microcoulomb. Al capacitor 2 es igual a 3 microfarad con carga 26.30 microcoulomb. Al capacitor 3 es igual a 20 microfarad, tiene una carga de 89.4 microcoulomb. Y finalizando tenemos al capacitor 4, que es igual a 6 microfarad con carga de 63.12 microcoulomb.